tan hermoso. Oh, no lo sé. Realmente no me esperaba eso. Sí, son simplemente grandiosos. Es simplemente tan grandioso. Por esto es tan agradable, tan liberador, no llevar maquillaje. Esas palabras, llenas de sencillez y emoción humana, contrastan brutalmente con lo que sucedería instantes después, porque la calma se rompió para siempre. A las 7:48 de esta mañana, el príncipe William emitió una declaración. No fue un comunicado cualquiera, fue un mensaje tan directo, tan inflexible, que incluso aquellos que viven y respiran dentro del círculo íntimo de la familia real detuvieron momentáneamente todo lo que estaban haciendo. El futuro de la relación entre la corona y la duquesa de Sussex ha sido determinado de manera concluyente. Ya no hay dudas. No habrá camino de regreso. Fueron solo 19 palabras, pero no simplemente cerraron una puerta. La sellaron con cemento y acero permanentemente. Fue una declaración que hizo añicos el silencio. La confirmación llegó sin la habitual suavidad diplomática, sin ese colchón de palabras amables que típicamente amortigua los anuncios reales. Llegó a través del canal oficial del Palacio de Kensington, llevando directamente el nombre de William. Esto es una rareza absoluta, una señal inmediata de la gravedad de lo que se estaba diciendo. En cuestión de segundos, la declaración comenzó su viaje relámpago por todo el mundo, iluminando las redacciones de noticias, haciendo vibrar los teléfonos y desencadenando una cascada de reacciones que se extendió desde las frías calles de Londres hasta el sol de Los Ángeles. Lo que hizo que este momento fuera tan profundamente diferente de cualquier declaración real anterior sobre los Sussex no fue solo la finalidad del lenguaje, sino quien lo entregó. William había permanecido en un silencio estratégico a través de años de controversia, permitiendo que la institución hablara a través de boletines de palacio cuidadosamente redactados. Pero hoy, él dio un paso adelante personalmente, y cuando el futuro rey habla con su propia voz sobre un asunto tan sensible, el mundo comprende de inmediato que algo irreversible ha ocurrido. La BBC interrumpió su programación habitual en 3 minutos. El presentador, un corresponsal real veterano que había cubierto a la familia durante casi 30 años, tuvo que leer la declaración 2 veces, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos, antes de mirar directamente a la cámara y decir simplemente, «Esto no tiene precedentes». El príncipe de Gales acaba de confirmar que Meghan nunca volverá al redil real en ninguna capacidad. El peso de esas palabras flotaba en el aire del estudio como una helada invernal. Sky News organizó de urgencia un panel de emergencia. Los analistas se sentaron en un silencio atónito por un momento antes de que uno de ellos, un exsecretario de prensa de Palacio, dijera en voz alta lo que todos estaban pensando. William no habla a menos que el asunto esté más allá de toda negociación. Esto no es una advertencia. Esto no es un límite. Esto es un veredicto final. Al otro lado del Atlántico, donde la costa este de los Estados Unidos apenas comenzaba a agitarse en la oscuridad previa al amanecer, las alertas de noticias iluminaron millones de pantallas. El cintillo de noticias de última hora de CNN se desplazaba con una simplicidad cruda. El príncipe William confirma que no hay retorno para Meghan Markle. La cadena CBS lo describió como la declaración real más definitiva en la memoria moderna. Y en las redes sociales, en menos de 15 minutos desde su lanzamiento, la confirmación había sido compartida más de 200,000 veces. Fuera del Palacio de Kensington, los periodistas que habían estado estacionados allí para una cobertura de rutina se encontraron de repente en el centro de un momento histórico. Una reportera, parada en el aire frío de la mañana de diciembre, describió la escena a su equipo de cámara con la voz temblorosa. Se puede sentir en la atmósfera aquí. Esto ya no es especulación. No son personas de dentro del palacio sugiriendo posibilidades. Este es William, el futuro rey, confirmando personalmente que un antiguo miembro de la realeza nunca será bienvenido de nuevo. Eso nunca había sucedido antes, no de esta manera. Dentro de los muros del palacio,
El personal superior se movía a través de sus deberes con una calma casi inquietante. Ellos sabían que esta confirmación venía. Habían ayudado a redactar el lenguaje, refinar el tono y prepararse para la tormenta inevitable que seguiría. Pero verla publicada, ver el nombre de William adjunto a palabras que alterarían fundamentalmente la relación de la monarquía con una de sus figuras más controvertidas, trajo una claridad aleccionadora al día, lo que sorprendió a muchos observadores, particularmente a aquellos que habían cubierto a la familia real a través de décadas de escándalo y reconciliación, fue la ausencia total de cualquier lenguaje evasivo. Las declaraciones anteriores sobre los Sussex siempre habían incluido frases como «en este momento» o «actualmente» o «bajo las circunstancias presentes». Esta no contenía nada de eso. Declaraba llanamente que no habría camino para el retorno, utilizando un tiempo futuro que eliminaba cualquier posibilidad de reinterpretación. Para los espectadores mayores en Gran Bretaña, especialmente aquellos que recordaban los tumultuosos años de Diana y las eventuales reconciliaciones que siguieron a varias crisis reales, la confirmación de William se sintió casi impactante en su permanencia. La monarquía siempre había dejado las puertas ligeramente entreabiertas, siempre mantuvo la posibilidad de que el tiempo y las circunstancias pudieran curar lo que el conflicto había roto. Pero hoy no. Hoy, William se había asegurado personalmente de que esta puerta en particular permaneciera cerrada, bloqueada, y nunca se volviera a abrir. En los Estados Unidos, donde la historia de Meghan siempre había tenido una resonancia cultural más profunda, la reacción fue inmediata y dividida. Los presentadores de los programas matutinos debatían acaloradamente si la confirmación de William era una protección institucional justificada o un cruel rechazo familiar. Las redes sociales estallaron instantáneamente. Hubo gritos de apoyo y rugidos de condena. Pero debajo de todo ese ruido ensordecedor, una verdad permanecía innegable, sólida como una roca. El futuro rey de Inglaterra acababa de cortar pública, personal y permanentemente cualquier posibilidad, por mínima que fuera, de que Meghan regresara a la vida real. Pero la pregunta que resuena en los pasillos del poder es, ¿qué empujó exactamente a William a dar este paso extraordinario? ¿Qué presiones, qué provocaciones y qué puntos de quiebre se habían acumulado para obligar a un hombre conocido por su cuidadosa deliberación a hablar tan directamente? La respuesta, finalmente, no se encuentra en un solo momento aislado, sino en meses de tensión creciente que finalmente alcanzaron un umbral que ni siquiera la paciencia legendaria de la realeza podía ya absorber. Para comprender por qué William se sintió obligado a emitir la confirmación de hoy, debemos mirar hacia atrás, hacia los meses de otoño de 2024. Fue entonces cuando una serie de presiones escalonadas convergieron para crear una situación que el palacio ya no podía gestionar mediante el silencio o la diplomacia tradicional. La declaración de William esta mañana no fue una reacción impulsiva. Fue la culminación de una cuidadosa deliberación empujada hasta su límite absoluto. A lo largo de septiembre y octubre, la princesa Catherine se había sentido cada vez más preocupada por un patrón que ya no podía descartar como una simple coincidencia. Era algo sistemático. Cada vez que ella lanzaba una iniciativa importante, cada vez que aparecía en un compromiso significativo para brillar, aparecían artículos en cuestión de días sugiriendo conflictos internos, insatisfacción del personal o luchas personales. Los artículos nunca citaban fuentes creíbles. Se basaban en cambio en frases vagas como fuentes de palacio o personas cercanas a la situación. Pero su sincronización era demasiado precisa, demasiado perfecta para ser accidental. Era un sabotaje calculado. Durante una reunión privada en el Palacio de Kensington a principios de noviembre, Catherine finalmente expresó su preocupación directamente a William.
con la voz tranquila pero firme, revisando una línea de tiempo que mostraba 10 artículos negativos separados que aparecían dentro de las 48 horas posteriores a sus grandes anuncios, dijo: «Alguien está coordinando esto. Esto no es cobertura mediática orgánica. Esto es interferencia estratégica». William lo había sospechado durante semanas, pero escuchar a Catherine articularlo con tanta claridad endureció algo dentro de él. Su esposa había pasado años construyendo una reputación basada en el servicio, la dignidad y un compromiso genuino con las causas que le importaban profundamente. Ver que su trabajo era socavado constantemente por lo que parecía ser una manipulación mediática coordinada ya no era algo que estuviera dispuesto a tolerar. Mientras tanto, el rey Carlos enfrentaba sus propias frustraciones crecientes. A lo largo de octubre, había recibido múltiples informes que mostraban una realidad agotadora. Los ciclos mediáticos relacionados con los Sussex estaban consumiendo cantidades desproporcionadas de los recursos del palacio. Los equipos de comunicaciones pasaban horas cada semana respondiendo a narrativas falsas. Los asesores legales revisaban posibles problemas de difamación sin descanso. Los equipos de seguridad evaluaban riesgos creados por contenido inflamatorio en las redes sociales. Y a través de todo eso, Carlos intentaba navegar los primeros años de su reinado mientras manejaba problemas de salud que requerían más descanso y menos estrés del que su agenda típicamente permitía. Durante una conversación particularmente difícil en Clarence House, Carlos admitió a un ayudante de confianza que se sentía atrapado, desgarrado entre su amor de padre por Harry y su responsabilidad sagrada hacia la institución. «Quiero creer que la reconciliación es posible», dijo con cansancio, «pero no puedo permitir que esa esperanza paralice la capacidad de la monarquía para funcionar». Pero el verdadero punto de inflexión llegó a mediados de noviembre con un informe de seguridad que sacudió incluso a los funcionarios de palacio más experimentados. Los servicios de inteligencia habían identificado un patrón preocupante de actividad en línea dirigido específicamente a Catherine. Si bien la mayor parte caía en la categoría de hostilidad típica de las redes sociales, cierto contenido había cruzado a un territorio oscuro que requería evaluación formal. Se estaban monitoreando amenazas reales, se estaban rastreando campañas de desinformación, y el volumen de mensajes negativos coordinados había alcanzado niveles que los profesionales de seguridad describieron como sin precedentes para un miembro de la realeza en la era digital. William recibió este informe en una pequeña sala segura en el Palacio de Kensington. Leyó la documentación lentamente, y con cada página que pasaba, su rostro se oscurecía más. Cuando terminó, levantó la vista hacia el director de seguridad y hizo una sola pregunta, la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cuánto de esto se remonta a cuentas pro-Sussex? La respuesta, entregada con cuidado pero con honestidad brutal, confirmó lo que William había temido, un porcentaje significativo. Pero quizás la presión más dañina, la que amenazaba los cimientos mismos de la corona, provino de los socios internacionales. La Ministerio de Asuntos Exteriores había estado recibiendo consultas discretas de contrapartes diplomáticas en Washington, Ottawa y Canberra. Las preguntas siempre se formulaban con delicadeza diplomática, pero la preocupación era clara como el cristal. El drama continuo de los Sussex estaba complicando la capacidad de la monarquía para servir como una fuerza cultural y diplomática estabilizadora. Un alto funcionario estadounidense, hablando fuera de registro, aparentemente le había dicho a una contraparte británica una frase devastadora. «Necesitamos saber si la corona es lo suficientemente estable como para ser un socio confiable. En este momento no estamos seguros». Esa retroalimentación llegó a William a través de los canales oficiales a finales de noviembre, y en ese momento, el destino quedó sellado. Para un hombre que entendía profundamente que su futuro papel requeriría mantener complejas relaciones internacionales construidas sobre la confianza y la consistencia, el mensaje fue devastador. La situación de los Sussex ya no estaba simplemente creando titulares sensacionalistas en los tabloides.
Estaba haciendo algo mucho peor. Estaba socavando el poder blando de Gran Bretaña en el escenario mundial. La credibilidad de la nación estaba en juego. Fue entonces cuando entró en escena la princesa Ana. Observando todo esto con su pragmatismo característico y su mirada clara, Ana finalmente le dijo a William directamente lo que había estado pensando durante meses. Sus palabras fueron duras, pero necesarias, como un bisturí. «No puedes proteger a todos», le dijo con firmeza. «En algún momento, debes elegir entre el individuo que sigue creando inestabilidad y la institución que sirve a millones. Esa elección no debería ser difícil, William». A medida que noviembre se desvanecía hacia diciembre, William se encontró rodeado de pruebas que ya no podían ser ignoradas. Era una tormenta perfecta, ataques coordinados contra su esposa, tensión peligrosa en la salud de su padre, preocupaciones de seguridad que requerían un monitoreo constante las 24 horas y complicaciones diplomáticas que amenazaban la posición internacional de Gran Bretaña. Cada punto de presión por sí solo podría haber sido manejable, pero juntos formaron una imagen aterradora que exigía una acción decisiva. Y así, mientras el invierno se asentaba sobre Londres y el palacio se preparaba para lo que debería haber sido una temporada navideña pacífica, William tomó su decisión. El tiempo de esperar que las circunstancias mejoraran había pasado. El tiempo de trazar límites permanentes había llegado. El camino hacia la confirmación de William esta mañana no fue moldeado por un solo momento dramático, sino por 4 decisiones críticas tomadas en el transcurso de 6 semanas intensas. Cada decisión se construyó sobre la anterior, como ladrillos en un muro, cada una moviendo al palacio más cerca de la declaración irreversible lanzada a las 7:48 de hoy. La primera decisión provino de la princesa Ana durante una reunión privada con William a mediados de octubre. Se reunieron en la biblioteca de Windsor, una sala llena de historia donde Ana, a menudo, había aconsejado a William durante los periodos más difíciles de su vida. Ella no suavizó su mensaje ni un poco. «La institución requiere límites formales», le dijo, mirándolo a los ojos. «No sugerencias, no esperanzas de mejora, límites formales, documentados y legalmente sólidos que no puedan ser malinterpretados ni negociados». Ana explicó su razonamiento con la precisión quirúrgica que había definido sus décadas de servicio real. Sin límites claros, argumentó, cada interacción futura con los Sussex se convertiría en una negociación agotadora. Cada declaración sería analizada en busca de significados ocultos. Cada silencio sería interpretado como debilidad o como hostilidad. La única manera de terminar el ciclo era establecer formal y públicamente qué relación existiría y cuál no existiría en el futuro. William escuchó atentamente. La perspectiva de Ana tenía peso, no porque fuera dura, sino porque tenía razón. La monarquía había pasado 4 años gestionando la situación de los Sussex de manera reactiva, apagando incendios a medida que surgían. Ese enfoque había creado una inestabilidad constante. Ana estaba proponiendo algo diferente, una claridad proactiva que pondría fin a la ambigüedad de una vez por todas. La segunda decisión provino del equipo legal del Palacio a principios de noviembre. Habían estado realizando una revisión exhaustiva de los riesgos potenciales futuros asociados con la continua ambigüedad de los Sussex. Sus hallazgos, presentados en un informe confidencial a William y al rey Carlos, fueron una ducha de agua helada. Sin un estatus de relación claramente definido, el palacio enfrentaba una exposición continua a múltiples categorías de riesgo. Riesgos legales si los Sussex hacían reclamos sobre acuerdos informales. Riesgos de seguridad si su estatus permanecía indefinido durante las visitas internacionales. Riesgos reputacionales si sus actividades comerciales creaban conflictos con las asociaciones reales. Y lo más grave, riesgos constitucionales si surgían preguntas sobre su posición durante las futuras transiciones de sucesión. El director legal lo resumió sin rodeos. Su Alteza Real, cuanto más persista esta ambigüedad, mayor será la vulnerabilidad institucional,
Recomendamos encarecidamente formalizar la separación en términos que eliminen futuras disputas sobre posición, acceso o asociación. William revisó la evaluación legal durante varios días. La conclusión era ineludible. Mantener límites vagos por la esperanza de una eventual reconciliación estaba creando en realidad más riesgo que una separación limpia y definitiva. Fue una comprensión dolorosa, pero también fue clarificadora. La tercera decisión surgió de una fuente inesperada y alarmante: el Ministerio de Asuntos Exteriores, Foreign Office. A finales de noviembre, un alto diplomático solicitó una reunión urgente con los funcionarios de Palacio. El mensaje entregado fue diplomático en tono, pero inequívoco en contenido. Los socios internacionales de Gran Bretaña necesitaban confianza en que la monarquía era estable y estaba enfocada. El drama continuo de los Sussex estaba erosionando esa confianza vital. El diplomático presentó datos de encuestas de naciones aliadas clave. En todas ellas, la conciencia de la disfunción de la familia real había aumentado significativamente durante el último año. Y lo que es más preocupante, la confianza en la monarquía como una institución estabilizadora había disminuido entre los líderes de opinión y los responsables políticos. Eran las mismas personas cuyo apoyo importaba más para las relaciones diplomáticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores no exigió ninguna acción específica, pero dejaron algo muy claro. La situación de los Sussex había dejado de ser un asunto familiar. Se había convertido en una preocupación de política exterior. Y eso significaba que el gobierno, cortés pero firmemente, esperaba una resolución. William comprendió la implicación de inmediato. Su futuro papel requeriría gestionar complejas relaciones internacionales durante una era de inestabilidad global. Si los socios diplomáticos cuestionaban si podía manejar la dinámica de su propia familia, inevitablemente cuestionarían si se le podían confiar responsabilidades mayores. Lo personal se había vuelto político de una manera que ya no podía ser ignorada. Pero la cuarta y última decisión fue la más personal de todas. No provino de asesores ni de instituciones, sino de lo más profundo del propio William. A lo largo de noviembre, había visto a Catherine navegar por una cobertura mediática cada vez más hostil, con una gracia y una fortaleza que le rompían el corazón. Había visto a su padre luchar bajo el peso de un conflicto familiar no resuelto, mientras intentaba establecer su reinado. Había visto a sus hijos crecer en una atmósfera donde su familia era constantemente diseccionada por extraños. Y en algún momento durante esas largas semanas de noviembre, William alcanzó un umbral que no sabía que existía hasta que lo cruzó. Se dio cuenta de que su responsabilidad de proteger a su familia inmediata, su esposa y sus hijos, tenía que tener prioridad sobre su esperanza de reconciliación con su hermano y su cuñada. No era una elección que quisiera hacer, pero era una elección que las circunstancias le habían obligado a tomar. Durante una conversación privada con Catherine a finales de noviembre, expresó en voz alta lo que finalmente había aceptado. «No puedo arreglar esto», le dijo, «y seguir intentándolo está dañando a las personas que sí puedo proteger». Catherine, que nunca le había pedido que eligiera, simplemente tomó su mano y asintió. Ella entendía perfectamente lo que esa admisión le había costado a él. Estas 4 decisiones, cada una construida sobre las otras, crearon los cimientos para lo que William confirmaría esta mañana. La princesa Ana había proporcionado el marco estratégico. El equipo legal había proporcionado la justificación institucional. El Ministerio de Asuntos Exteriores había proporcionado la necesidad diplomática. Y el propio William había proporcionado la resolución personal. Cuando llegó diciembre, la decisión ya no era si actuar o no, sino cómo comunicar lo que ya se había determinado. La reunión que finalizaría la confirmación de William tuvo lugar en la noche del 1 de diciembre, dentro de un pequeño estudio privado en el castillo de Windsor. La habitación estaba fría, a pesar del fuego que ardía en la chimenea, y la oscuridad de diciembre presionaba contra las ventanas como algo tangible, como si el mundo exterior contuviera la respiración. Esta no era una reunión de toda la familia real.
Este era un consejo de guerra, un consejo estratégico limitado a aquellos que tendrían que defender e implementar cualquier decisión que surgiera. William llegó primero, como solía hacer. Llevaba una sola carpeta que contenía el borrador de la declaración que su equipo había preparado. Lo había leído innumerables veces durante las últimas 48 horas, refinando palabras, probando implicaciones, asegurándose de que cada frase llevara exactamente el significado que él pretendía. Esta declaración tendría su nombre adjunto. Definiría su enfoque del conflicto familiar por el resto de su reinado. Tenía que ser perfecto. Carlos entró en silencio, pareciendo más viejo de lo que se veía apenas unas semanas antes. El peso de la decisión que se avecinaba se mostraba en su rostro, en la forma en que se movía, en la pesadez de su respiración. Se sentó sin hablar, y William reconoció de inmediato que su padre estaba luchando. Para Carlos, esto no era simplemente una decisión institucional. Era un padre viendo cómo la relación con su hijo se volvía irreparable y sabiendo que no podía detenerlo. La princesa Ana llegó después. Su presencia era tan firme como una roca en invierno. Ella había abogado por este momento más tiempo que nadie. Creía profundamente y sin reservas que las instituciones solo sobreviven cuando se protegen a sí mismas de la interrupción continua. Los sentimientos personales, por válidos que fueran, no podían permitir que paralizaran la acción necesaria. Luego entró Catherine, y su presencia cambió algo en la habitación. Rara vez participaba en estas reuniones estratégicas. Su papel siempre había sido apoyar a William en privado mientras mantenía el enfoque público en su propio trabajo. Pero esta noche, William le había pedido que estuviera aquí, y ella había aceptado. Entendía que lo que se decidiera no solo afectaría a la institución, sino a su familia directamente. William abrió la reunión con su franqueza característica. Su voz no tembló. Antes de proceder, necesito que todos entiendan que la decisión que tomemos esta noche será permanente. No habrá ablandamiento más tarde. No habrá vuelta atrás cuando las emociones se enfríen. Esto debe ser final. Carlos se movió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Ana asintió una vez, con su expresión inalterada. Catherine permaneció quieta, con las manos cruzadas en su regazo, su mirada firme y serena. William continuó, rompiendo el silencio del estudio. He revisado cada alternativa. Comunicación privada a través de intermediarios, mediación formal, establecimiento gradual de límites, reevaluación basada en el tiempo. Ninguna funciona. Ninguna de esas opciones aborda el problema central, dijo William, su voz resonando contra las paredes de piedra antigua. El problema es que la ambigüedad actual crea una inestabilidad constante que afecta nuestra capacidad de funcionar. Con un movimiento decisivo, deslizó el borrador de la declaración sobre la mesa de caoba. El sonido del papel deslizándose fue lo único que se escuchó. Carlos lo leyó lentamente, como si cada palabra pesara una tonelada. Luego se lo pasó a Ana, quien lo escaneó con rapidez militar antes de pasárselo a Catherine. Cuando los tres hubieron revisado el documento, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Catherine fue la primera en hablar, su voz tranquila pero clara como una campana. Esto herirá a Harry profundamente. ¿Lo sabes, William? William sostuvo su mirada sin parpadear. Lo sé. Pero también sé que continuar como hemos estado te hiere a ti, hiere a nuestros hijos y hiere a la institución que mi padre nos ha confiado. No puedo seguir eligiendo la posibilidad de una reconciliación sobre la realidad de nuestra protección. La voz de Carlos, cuando finalmente habló, estaba cargada de una emoción espesa, casi palpable. William, entiendo la necesidad, pero esto se siente como cerrar una puerta que debería permanecer abierta, por poco que sea. Padre, respondió William con una gentileza que no ocultaba su firmeza. Esa puerta ha sido utilizada como un arma. Cada vez que la dejamos abierta se convierte en otra oportunidad para la inestabilidad. No la estoy cerrando por ira. La estoy cerrando porque es la única manera de avanzar. La princesa Ana
intervino con su franqueza característica, cortando la tensión emocional con lógica pura. Carlos, no puedes gobernar una monarquía esperando que la dinámica familiar mejore mágicamente. William está haciendo exactamente lo que tú le enseñaste a hacer, poner a la institución primero, incluso cuando le cuesta personalmente. La habitación volvió a quedar en silencio. Catherine extendió la mano a través de la mesa y tocó suavemente el borrador de la declaración, como si estuviera sellando un pacto. El lenguaje es claro, dijo. No ataca a nadie. Simplemente establece lo que será. Este es el enfoque correcto. Carlos se reclinó en su silla, cerrando los ojos brevemente. Parecía cargar con siglos de historia sobre sus hombros. Cuando los abrió, miró a su hijo mayor con una expresión que llevaba décadas de historia complicada. «Tienes mi apoyo», dijo en voz baja. «No porque quiera esto, sino porque confío en tu juicio». William sintió que algo se tensaba en su pecho, un nudo de dolor y alivio, pero mantuvo la voz firme. «Entonces procedemos. La declaración se publicará mañana por la mañana a las 7:48. Llevará mi nombre directamente y pondrá fin a la incertidumbre». La reunión concluyó poco después. Mientras los demás se iban, William permaneció en el estudio, mirando el borrador de la declaración bajo la luz tenue. En pocas horas, estas palabras remodelarían a su familia, su futuro y la relación de la monarquía con su ex miembro más controvertido, pero había llegado al punto en que la certeza, por dolorosa que fuera, se sentía menos dañina que la ambigüedad continua. Catherine se detuvo en el umbral de la puerta, mirando hacia atrás a su esposo, el futuro rey. «Estás tomando la decisión correcta», dijo suavemente, «incluso si no se siente así en este momento». William asintió una vez, solo, y luego volvió su mirada al documento que lo cambiaría todo al amanecer. A las 7:48 en punto de la mañana del 2 de diciembre, la declaración se hizo pública. El futuro de la relación entre la corona y la duquesa de Sussex ha sido determinado de manera concluyente. No habrá camino de regreso. El Palacio de Kensington lo lanzó simultáneamente a través de todos los canales oficiales y en cuestión de segundos el mundo comenzó a reaccionar. En California, donde la noche todavía se aferraba a la costa, la notificación llegó al teléfono de Harry a las 4:48 de la madrugada. Se despertó con la vibración, leyó la declaración en la oscuridad y sintió que algo dentro de él se rompía irrevocablemente. Esto no era la burocracia de Palacio hablando. Esto era su hermano. Su propio hermano, usando su propio nombre, confirmando personalmente que Meghan nunca sería bienvenida de nuevo en la familia. Fuentes cercanas a Harry describieron su reacción como un silencio devastador. No despertó a Meghan inmediatamente, simplemente se sentó en la oscuridad, sosteniendo su teléfono, tratando de procesar lo que William había hecho. Cuando finalmente llegó el amanecer, cuando finalmente le mostró a Meghan la declaración, su respuesta fue medida. Ella se había preparado para muchos resultados, pero entregado tan personalmente por William, se sintió como un juicio final que no había anticipado completamente. De vuelta en Londres, la maquinaria del palacio se movió con una eficiencia practicada. Los equipos de comunicaciones respondieron cientos de consultas en la primera hora. Los equipos legales confirmaron las implicaciones. Sin colaboración futura, sin papel ceremonial, sin camino para el retorno institucional bajo ninguna circunstancia. Los equipos de seguridad ajustaron los protocolos basándose en el nuevo estatus definido. Dentro del Palacio de Kensington, William realizó sus deberes matutinos con una calma exterior. El personal que lo vio notó que no parecía ni triunfante ni triste. Simplemente parecía resuelto, como un hombre que había cruzado un umbral, que no podía desandarse y había aceptado la finalidad de ello. Catherine mantuvo sus compromisos programados, sin ofrecer ningún comentario público, pero aquellos que trabajaban estrechamente con ella observaron un cambio sutil en su comportamiento. Parecía más ligera de alguna manera, como si un peso que había estado cargando durante años,
finalmente se hubiera levantado de sus hombros. La princesa Ana, cuando un periodista le pidió un comentario durante una aparición pública, ofreció solo una leve sonrisa y las palabras: «La declaración habla por sí misma». Fue Ana en estado puro, diciéndolo todo al no decir casi nada. Carlos pasó la mañana en reuniones privadas, emergiendo solo para los deberes oficiales necesarios. Aquellos más cercanos a él informaron que parecía triste pero resignado. Había autorizado la decisión de William, aunque le dolía personalmente como padre, y ahora estaba viviendo con las consecuencias de esa autorización. La puerta se había cerrado, y esta vez William tenía la llave. A través de los medios británicos, la reacción fue rápida y en gran medida de apoyo. Los comentaristas elogiaron a William por brindar la claridad que tanto se necesitaba. Los editoriales argumentaron que la monarquía necesitaba límites definitivos para funcionar con eficacia. Incluso aquellos medios que habían sido comprensivos con Meghan reconocieron una verdad ineludible. La declaración de William puso fin a años de especulaciones agotadoras. Pero en los Estados Unidos, la respuesta fue más conflictiva, como un espejo roto. Los programas matutinos debatían acaloradamente si William había sido justificado o cruel. Las redes sociales estallaron con etiquetas apoyando ambas posiciones. Pero debajo de todo ese ruido, surgió un consenso silencioso. Independientemente de las simpatías de cada uno, la confirmación de William había alterado fundamentalmente el paisaje. Esto ya no era una relación en pausa. Esto era una conclusión. Para el mediodía, los funcionarios de Palacio confirmaron que no se emitirían más declaraciones. El asunto, en lo que respecta a la corona, estaba cerrado. El futuro de Meghan se desarrollaría completamente separado de la institución real. Y William, habiendo tomado la decisión más difícil de su vida pública, había trazado una línea en la arena que definiría su liderazgo durante las décadas venideras. A medida que la luz del día de diciembre se desvanecía sobre Londres y todo el peso de la confirmación de William comenzaba a asentarse, una cruda realidad emergió para Meghan Markle. El futuro que ella pudo haber imaginado, aquel donde el tiempo y las circunstancias podrían eventualmente curar lo que el conflicto había roto, ya no existía. William no simplemente había cerrado una puerta. Había confirmado que ninguna puerta volvería a abrirse jamás. Las implicaciones prácticas son inmediatas y severas. Sin ninguna relación formal con la corona, Meghan pierde el acceso a la coordinación de seguridad que conlleva la asociación real. Los viajes internacionales se vuelven más complicados. Las actividades comerciales deben navegarse sin ninguna guía o protección institucional. Y la posibilidad de participar en cualquier evento real futuro, incluso aquellos que involucren a sus propios hijos durante momentos familiares significativos, ha sido explícitamente eliminada. Las implicaciones financieras siguen muy de cerca. Si bien Meghan y Harry han construido flujos de ingresos independientes, la ruptura completa de los lazos reales elimina ciertas protecciones. Los contratos que asumían una posible participación real futura deben ser reevaluados. Las oportunidades de asociación que contaban con mantener alguna conexión con la institución han perdido sus cimientos. Pero quizás lo más significativo es esto: la confirmación de William elimina cualquier ambigüedad estratégica que Meghan pudiera haber utilizado en su propia construcción narrativa. Ya no puede posicionarse como alguien que podría regresar si las circunstancias cambiaran. Ya no puede sugerir que la reconciliación sigue siendo posible si solo la institución mostrara flexibilidad. El futuro rey ha declarado pública y personalmente que no existe tal camino. Esa declaración se convierte en el registro histórico y ninguna campaña mediática puede alterarlo. Para aquellos que han seguido el viaje de Meghan, este momento representa algo profundo. Ella llegó a la familia real como una forastera que creía que podía modernizar una institución antigua. Se fue cuando esa creencia chocó con una tradición inamovible. Y ahora, William ha confirmado que la partida es permanente. Sin embargo, hay una lección en esta finalidad que va más allá de la experiencia real de una sola mujer.
habla de una verdad sobre las instituciones y los individuos que la historia ha demostrado repetidamente. Cuando la visión personal entra en conflicto fundamental con la estructura institucional, uno de los dos debe doblarse o romperse. Meghan eligió no doblarse. La institución eligió no romperse. Y William, como su futuro guardián, ha confirmado esa elección con una claridad devastadora. Desde mi propia perspectiva, viendo cómo se desarrolla esto, me encuentro pensando en la naturaleza de las decisiones irreversibles. Pasamos gran parte de nuestras vidas esperando que las puertas permanezcan abiertas, que las posibilidades sigan vivas, que el tiempo cure lo que el conflicto ha herido. Pero a veces, lo más amable que alguien puede hacer es dejar de fingir que la reunión es posible y empezar a aceptar lo que realmente es. La confirmación de William no fue un acto de crueldad, fue un acto de claridad. Durante años, la ambigüedad que rodeaba el estatus de Meghan creó una tormenta constante. Cada declaración era analizada en busca de significados ocultos. Cada silencio era interpretado. Cada momento familiar era eclipsado. Ese ciclo agotador ha terminado ahora. William entiende que en la era digital, la ambigüedad no es protectora, es corrosiva, es un veneno lento, y por eso ha elegido un camino diferente, uno que prioriza la estabilidad institucional sobre la comodidad personal. Para Meghan, el camino por delante es ahora totalmente suyo para definir. Puede construir una vida centrada en las causas que le importan, libre de restricciones institucionales, pero también libre de apoyo institucional. Esa libertad tiene un costo, pero es libertad al fin y al cabo. A medida que diciembre se asienta tanto sobre Londres como sobre California, una verdad permanece absoluta. El futuro real de Meghan terminó no gradualmente, sino definitivamente, no con una negociación continua, sino con un veredicto final. La lección para todos nosotros, observando desde cualquier rincón del mundo que ocupemos, es dolorosamente simple. A veces, lo más valiente que una persona puede hacer es dejar de esperar lo que no puede ser y empezar a construir lo que realmente puede ser. William ha tomado esa decisión por la institución que algún día liderará. Meghan ahora debe tomarla por la vida que continuará viviendo. Y todos nosotros, ya sea que simpaticemos con un lado o con el otro, eventualmente debemos tomar esa decisión en nuestras propias vidas cuando nos enfrentamos a puertas que no se volverán a abrir, sin importar cuánto tiempo esperemos. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta su conclusión. Al final, la confirmación de William no se trató de juicio o castigo. Se trató de aceptar que algunas separaciones deben ser permanentes para que todos los involucrados puedan avanzar. La corona lo ha aceptado. Ahora el mundo también debe aceptarlo. Bien debe aceptarlo. Bien debe aceptarlo. Bien debe aceptarlo. Bien debe aceptarlo.